Porque si el presidente quiere quitar la figura del femicidio, habría que modificar el Código Penal, ¿no? Exacto, pero para eso sí o sí tiene que pasar por el Congreso. Digamos, eso es un paso ineludible. Y creo que ahí se va a encontrar con varios inconvenientes, sobre todo porque por lo menos lo que escuché, no se conoce todavía oficialmente ningún proyecto, pero el anuncio político de la eliminación de la figura del femicidio requiere algunas aclaraciones, porque ahí en ese discurso se confundieron algunos conceptos, sí, o por lo menos se mezclan algunos conceptos. Yo creo que debidamente asesorado eso se va a poder visibilizar de un modo adecuado, porque así como está planteado presenta un montón de problemas. Cuando vos decís que se mezclaron conceptos, también te referís a que habló sobre el abuso infantil, que dijo que generalmente las personas homosexuales son los que más abusos cometen, que obviamente fue desmentido por muchos informes, incluso por UNICEF. Claro, mezcló eso, mezcló la ley Micaela, es decir, ahí, por ejemplo, de lo que se conoció sobre el concepto de igualdad ante la ley, eso merece una aclaración, incluso para la opinión pública, porque en realidad lo que se conoce como delito de femicidio no es simplemente la aplicación automática del agravante por el solo hecho de que un hombre mate a una mujer, sí, sino que requiere, tal cual está en nuestro Código Penal, un contexto de violencia de género, es decir, un contexto circunstancial, ambiental, que sea esa desigualdad, esa vulnerabilidad, justamente el agravante. Más allá de que sí, el sujeto activo tiene que ser un hombre biológicamente aceptado y una mujer, biológicamente hablando. Pero no puede no probarse la violencia de género, ese contexto. Por lo tanto, no es simplemente la muerte de un hombre, el homicidio de un hombre cometido sobre una mujer. Tiene que haber violencia de género. Y con el hombre pasaría lo mismo, lo que él está dando a entender de que el hombre puede sufrir también violencia de género y ser asesinado en el mismo contexto y no figura... Bueno, por supuesto que eso se puede dar. En el Código Penal. Pero hay un montón de agravantes en el Código Penal que pueden llegar a calificar un homicidio. Por supuesto que un hombre, estadísticamente se ha visto ese poder o esa desigualdad en hombre-mujer. Y esto no tiene que ver con ningún concepto, con ninguna corriente política. Esto está aceptado internacionalmente, incluso Argentina adhirió a instrumentos internacionales que tienen que ver justamente con la protección de la mujer, con la erradicación de la violencia contra la mujer, y como concepto, como criterio establecido, ¿no? Así que ahí va a haber muchas dificultades para poder sortear el compromiso que Argentina asumió desde el punto de vista internacional. Bien, bueno, que lo diga Milei, tal vez que no es abogado, en un encendido discurso, como suele hacer él, tal vez estamos todos un poco más acostumbrados, ¿no?, desde que es presidente, pero que lo diga el ministro de Justicia, Mariano Cunha Libarona, que es abogado, tal vez a uno lo deja pensando justamente, por esto que vos estás diciendo. Se supone que esta persona sí conoce las leyes, ¿no? Dijo, se va a terminar la joda del género, somos todos iguales ante la ley, y bueno, estamos buscando eliminar justamente la figura del femicidio del Código Penal. O sea, él que es un abogado. Claro, yo creo que también ahí hay una cuestión confusa, porque él también hace poco tiempo regenteó algún tipo de corriente para poder agravar lo que se conoce como falsas denuncias. El abuso, por ejemplo, en el tema género, aprovechando el género, para hacer o denuncias falsas o privilegiar posiciones. Si uno coteja la realidad, eso es cierto. Es decir, el sistema judicial está mostrando algunas fallas respecto de denuncias que son falsas
o de una sobreactuación sobre el género. Bien. Pero ahí, llevémoslo a lo cotidiano, para bueno, que doña Rosa, que nos está mirando, entienda. Por ejemplo, yo, mujer, sufro por parte de mi pareja un maltrato verbal. Voy, denuncio y le dan importancia, digamos, a mi denuncia por el solo hecho de que soy mujer y quien me maltrata emocionalmente es un hombre. Sí, eso se llama digamos, conceptualmente perspectiva de género, valorar una prueba con perspectiva de género. Eso lo que hace es darle una cobertura a una denuncia, a los dichos de una mujer. Y eso en sí mismo no es lo que está mal. Lo que uno puede debatir y trabajar, algo que está arrojando lo cotidiano, como vos decís, y es que los dichos de una mujer hagan evadir o evitar la búsqueda de la prueba objetiva. Sí. Que se entiende, sí. Esto sí podría derribar garantías individuales y esto es peligroso. Pero esto es una cuestión que no es legislativa, sino que tiene que ver más con los operadores, con la formación de los operadores, con bajar líneas claras, que las garantías individuales siempre van a estar por encima y de esa manera se disminuye mucho el riesgo de la desigualdad ante la ley. Por supuesto que si solo un relato puede llevar a una condena, ahí estamos en un terreno peligrosísimo. Sí. Y el margen de error judicial se agranda. Si a eso se quieren referir, por ejemplo, Cuniol y Varona, eso forma parte de otro debate, pero no de la eliminación del femicidio. Hay situaciones legislativas que por más que presenten fallas y que sean susceptibles de corrección o de modificación, me parece que su eliminación puede resultar un retroceso, claramente. Y por esto que te digo, que el femicidio no es simplemente un hombre que mata a una mujer. Sí. Tiene que estar la prueba de ese contexto violento, de ese poder, de esa sumisión, de esa subordinación, que puede ser de todo tipo, puede ser económica, sexual, laboral, etc. Es decir, el Estado no debería ser indiferente ante las diferencias, porque esas diferencias existen. No es que están planteadas de un modo ficticio. Nadie puede desoírlo. Después podemos debatir hasta dónde puede llegar el Estado con eso, pero me parece que no se puede desoír ese estado de desigualdad cuando claramente se prueba de modo objetivo que existe ese contexto violento. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado con eso? Claro, eso es muy interesante. Ahí podemos abrir un debate rico. Sí. ¿Hasta dónde debería llegar el Estado? Sí. Bueno, en un contexto socioeconómico tan desigual como nosotros atravesamos, creo que como mínimo el Estado no puede ser indiferente cuando detecta este tipo de situaciones. Tiene que ir a proteger o a sancionar, pero con la gente mejor capacitada para eso. Es decir, que jamás se olvide o que jamás se soslaye que hay garantías constitucionales que están por encima de todo lo demás. Es decir, eso no se debería negociar jamás. Cuando hablamos de que el tratamiento tiene que ser en el Congreso, que fue lo primero que te pregunté, ¿sí? ¿Cómo serían los pasos en el caso de modificar o quitar la figura de femicidio del Código Penal? Ahí, si el proyecto parte del Gobierno Nacional, lo tiene que instalar en alguna comisión, seguramente de diputados, y seguir los pasos lógicos de las votaciones. A mí me parece que tal cual está, no va a obtener consenso. ¿Sí? Más allá de las pujas políticas, de las mayorías y demás, que eso son peleas internas, es muy difícil que acompañe sobre todo los grupos políticos de los que depende
el gobierno para poder lograr mayorías. Es que ya dejaría de ser una discusión política. Estamos hablando de otro plano. Sí, y yendo a ese plano netamente jurídico, tal cual se evidenció, ahí hay varios problemas conceptuales. Yo creo que en su momento va a ser bien asesorado y van a delinear lo que corresponde, es lo que esperamos todos. No así un anuncio político rimbombante que es más para la tribuna que otra cosa. Creo que la razonabilidad, el estudio, el análisis va a venir, es decir, hay gente capaz en todos los grupos políticos, eso tiene que llegar y cuando eso llegue lo van a asesorar sobre que algunas cuestiones no deberían mezclarse. Bien, y más allá de esto, la sociedad y el debate que se va a generar de ese lado, ¿no? Sí, desde lo social. Absolutamente, absolutamente, eso va a ser muy importante, seguro. Gracias, sí. Darío. No, muy amable, por favor. como siempre. Hasta la próxima. Hasta luego.